Híjole, me parece que ya está empezando a grabarse. Vamos a desarrollar entonces un breve repaso de los temas desarrollados en la semana 9, semana 10 y semana 11, ¿no? Correspondiente pues al curso de ILMAO. Ya, muchachos, voy a colocar la opción del chat un poco más abajo para visualizarlo, ¿sí? Mira, vamos a ver con él la primera pregunta, ¿ya? La primera pregunta dice, en el circuito mostrado, determine la intensidad de corriente que circula, dice, por la resistencia de un ohmio. ¿Ya? En la primera pregunta dice, nos quiere calcular la intensidad de corriente que pasa, dice, por esa resistencia de un ohmio. Y nos pide calcular esa intensidad, ¿no? A ver, un pequeño instante. Vamos a llamarle con ese I, ¿ya? Ese I puede cambiar, ¿ya? Puede cambiar con ese I. Ya, mira, hagamos así, ¿ya? El problema se puede hacer reduciendo y aplicando lo que es la ley de Ohm. Pero también con ese problema se puede hacer sin reducir, ¿ya? Para eso, vamos a ver, muchachos, acá, mira. Tenemos acá una resistencia de 4 ohmios y acá otra resistencia de 4 ohmios, ¿no? Y por acá tenemos una resistencia de 3 ohmios y por acá tenemos una resistencia de 6 ohmios, ¿ya? Y por acá pasará la corriente, ¿no? La corriente sale del lado positivo de la zona de mayor potencial, llega acá, se divide, se suma, acá se divide y otra vez retorna, ¿no? A ver, jóvenes, mira, ¿cómo están conectados este 3 ohmios con el 6 ohmios? ¿Están conectados en serie o paralelo? ¿Cómo están conectados, muchachos? Esas dos resistencias. Paralelo, ¿no? Propiedad de paralelo, digamos. Propiedad de paralelo. Cuando están en paralelo, el voltaje, ¿cómo debe ser en ambas resistencias? ¿La misma o diferente? ¿Cómo debe ser con ese voltaje cuando están conectados en paralelo? Bueno, deben ser iguales, ¿no? Ahora mira, como estamos en resistencias, tú tienes que aplicar. El voltaje es intensidad por resistencia. Entonces, para saber en qué relación están estas intensidades de corriente, mira, como se está multiplicando por acá la intensidad con la resistencia, significa que son inversamente proporcionales. Siempre que se multiplican son inversamente proporcionales, ¿sí? Entonces, mira, lo que vamos a ver acá es que él está de 1 a 2, de 1 a 2. Si está de 1 a 2, debe ser lo inverso la corriente. O sea, por acá debe pasar 2 veces I, y por acá, ¿cuánto debe pasar? El I. A ver, comprobamos. Ya vamos a esto, ¿no? 3 por 2, ¿cuánto es? 6I. 1 por 6, ¿cuánto es? 6I. Mismo voltaje en ambos, ¿no? Porque voltaje es intensidad por resistencia. ¿Hasta ahí, Juana, se entiende? ¿Se entiende, muchachos, hasta ahí? ¿Cómo calculas el voltaje? Intensidad por resistencia, ¿no? Intensidad por resistencia. Y el voltaje en ambos deben ser iguales. ¿Ya? Podría repetir, dice, vamos a repetir. Mira. Recuerden que para cada uno de ellos aplica la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? El voltaje es intensidad por resistencia. Siempre que se multipliquen, son inversamente proporcionales. Mira, ¿en qué relación están? De 1 a 2. De 1 a 2. ¿Qué es lo inverso? De 2 a 1. De 2 a 1. Nada más. Así nada más, muchachos. ¿Está bien? ¿Entendieron, jóvenes? ¿Entendieron, muchachos? Ok, entonces, estas dos corrientes se suman. Así que por acá arriba, ¿cuánto estaría pasando, Juana, por acá arriba? Por acá arriba pasa I, pasa 2I o pasa 3I. Aplica en la primera regla de Kirchhoff, ¿no? ¿Cuánto pasa? 3I, ¿no? Ahora, jóvenes, mira, esos dos están en paralelo. Como están en paralelo y las resistencias son iguales, entonces la corriente se debe distribuir por igual. O sea, por acá debe pasar una parte y por acá la otra parte. Para ambos deben ser iguales, cosa que esa suma me dé 3. ¿Cuánto estará pasando, Juana, por cada una de ellas? Pasarán 3, 1,5, ¿no? O sea, por acá, muchacho, pasa 3 medios del I
y por acá pasa 3 medios del I, ¿no? Ahora, ¿por qué se hace eso? Lo que pasa es que cuando están en paralelo, el voltaje, ¿cómo debe ser? Igual. ¿Cómo calculas el voltaje? Multiplica 4 por 3, 12. Entre 2, 6i. 4 por 3, 12. Entre 2, 6i. Mismo voltaje, mira, mismo voltaje otra vez. ¿Ya? Y ahora, por acá abajo, muchachos, ¿cuánto estará pasando por acá abajo? A ver, pone por acá abajo por el 5 ohmios. ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto pasa, muchachos, por el 5 ohmios? Vamos con el sumen. ¿Cuánto pasa? 3, no, 3i, ¿no? 3i. Esa es lo que estaría pasando por ahí. Ahora, por ahí dice Ariel, ¿por qué arriba es 3? Suma, pues, mi estimado. 1 más 2. 1 más 2, ¿cuánto es? 3, ¿no? Primera ley de Kirchhoff. Estamos aplicando primera ley de Kirchhoff para que salga el 3. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí ya hemos distribuido la corriente. ¿Qué es lo que nos piden? Lo que nos piden, muchachos, acá es, dice, te piden calcular la intensidad de corriente que pasa por esa resistencia. O sea, lo que nos piden a nosotros es calcular el 3 veces el I. O sea, si calculamos el I, le multiplicamos por 3, esa sería la respuesta, ¿eh? Ahora, ¿y cómo calculamos ello, no? Mira, podemos aplicar con Kirchhoff, ¿eh? Acá se tiene, ¿eh? ¿Dónde aplicamos Kirchhoff? Mira, yo puedo escoger acá una malla. De acá, parto de este punto, sí, va así externamente, solo externamente, y tengo un circuito cerrado. En todo circuito cerrado se cumple Kirchhoff, ¿no? Si quieres el circuito externo, si quieres el interno, sale por acá, así sigues, vienes por acá, te vas así, y luego así. La cosa que tienes que buscar un camino cerrado. Ese camino cerrado es un circuito, ¿no? Un circuito cerrado. Todo circuito cerrado se cumple la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces, muchachos, digamos acá, ¿no? Se tiene, ¿no? Se tiene de la segunda ley de Kirchhoff. Se tiene, dice, de la segunda ley de Kirchhoff que la sumatoria de voltajes es igual a 0, ¿no? La sumatoria de voltajes es igual a 0. Ahí empezamos, ¿ya? Y bueno, como la corriente sale del lado positivo, entonces colocaría simplemente inca, ¿no? Menos. Siempre que tienes una resistencia, consume energía, por lo tanto sería menos. Para cada una de ellas, aplicas ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? El voltaje es intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia. Multiplicas y me queda 15. 15 veces I. Estamos siguiendo el camino, ¿no? Ahora, intensidad por resistencia. Multiplica, ¿no? Multiplica al revés. Intensidad por resistencia. ¿Cuánto es la intensidad? 3 medios. 3 medios por 4. 3 medios por 4 es 6. 6i, ¿no? Menos. Seguimos arriba. Intensidad por resistencia. ¿Cuánto es? 3 veces I. Seguimos. Estamos haciendo externamente. Intensidad por resistencia. 6i, ¿no? Eso, ¿a cuánto equivale? A 0, ¿no? Dijo, entonces, por lo tanto, operamos, ¿eh? Acá tendremos 40. Ahora con el sumen, a ver, ¿cuánto es 15 más 6 más 3 y más 6? Como son negativos, pasan al otro lado de manera positiva, ¿no? Bueno, ¿cuánto sale esa suma? Ahora sumemos. ¿Cuánto sale, muchachos, la suma? Vamos a sumar, a ver, 15 más 6 más 3 más 6. ¿Cuánto sale esa suma, muchachos? 30 ahí dice, ¿no? Bueno, me está saliendo acá 30 veces el I. Entonces, el I, ¿cuánto es el I, no? Este I ahora vendría a ser 4 tercios, ¿no? 4 tercios de amperio, ¿no? Porque la intensidad de corriente es en miliamperios. Pero yo no quiero calcular la I. ¿Yo qué cosa quiero calcular? La intensidad de corriente que pasa por esa resistencia, ¿no? Y por esa resistencia, ¿cuándo pasa? Pasa pues 3 veces el I. Entonces sería 3 veces el I
sea, 3 veces esta cantidad, ¿no? Entonces luego, jóvenes, por lo tanto, colocaríamos I. A nosotros nos piden 3 veces el I. O sea, sería acá 3 veces el I, ¿no? Pero ¿cuánto es el I? 4 tercios, ¿no? ¿Eso cuánto, jóvenes? Bueno, sale pues 4. Esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. Ahora, otra forma, es la única forma, bueno, en realidad no es la única, existe una forma. La otra forma sería así. La otra forma es reduciendo y dando ley de Ohm. Yo diría así, el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia equivalente, ¿no? Por la resistencia equivalente. Porque la corriente que sale de acá, es la misma a la que pasa de arriba, ¿no? Entonces, el voltaje nosotros ya tenemos. ¿Cuánto es? 40. Y si quiero saber la corriente, o sea, la corriente que sale de acá va a ser la misma corriente que pasa por arriba. O sea, en otras palabras, I. Lo que me faltaría calcular es la resistencia equivalente. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, entonces puedes hacer reducción, ¿no? Ahora, hagamos reducción, muchachos. A ver, ¿cuánto es la resistencia equivalente entre esos dos? ¿Cuánto es la resistencia equivalente entre esos dos? 2, muy bien, claro, 2, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la resistencia equivalente acá entre ellos? Entre el 6 y el 3. ¿Cuánto vale, muchachos, la resistencia equivalente? 2, ¿no? Entonces, en tu cerebro, acá hay 2, acá hay 2, acá hay 1, acá hay 1, perdón, acá hay 5 y acá hay 1, ¿no? Entonces, el equivalente, ¿quién va a ser? 5, 5 más, de ellos me queda 2, más el de arriba, que es 1, más de esos 2, me queda 2, ¿no? Bien, entonces con eso operamos acá 40, que es igual a esta intensidad, multiplicando. A ver, jóvenes, 1 más 2 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 5 es 10. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuánto sale la intensidad de corriente? La intensidad de corriente me sale 4 amperios. Ya salió, mira, ya salió. Tienes entonces dos formas de cómo desarrollar, muchachos, este problema, ¿no? El primer caso es haciendo distribución de corrientes y aplicando propiedades. Y la segunda es reduciendo, ¿no? Reduciendo y aplicando ley de Ohm. Tú puedes reducir y aplicar ley de Ohm, o si no, ahí nada más, sin reducir. Bueno, realmente se aplica las leyes de Kirchhoff en circuitos donde tú no vas a poder reducir, ¿no? Si se puede reducir, excelente, ¿no? Pero si no, sin reducirlo, puedes aplicar Kirchhoff. Vamos a aplicar primera y segunda ley de Kirchhoff. Y se llegó a 4, como que también acá se llegó a 4 ohmios. Bien, jóvenes, tómale fotos y eso porque voy a borrarlo. Voy a avanzar el siguiente problema, ¿eh? Vamos a avanzar, muchachos, hasta las 10:35 por ahí, ¿eh? Ya tenemos acá unos datos de 1 amperio. Y por acá dice 2 amperios. Ya, a ver, jóvenes, seguimos, ¿ya? Seguimos en el siguiente problema, ¿eh? Para este problema, a ver acá. Dice así, ¿eh? El circuito mostrado, acá tenemos el circuito mostrado, dice, determine la FEM E sub 1 y E sub 2. O sea, te pide la fuente de voltaje, valga la redundancia, de esa fuente, ¿sí? Dice, así como también, dice ahí, dice como, ahora hay que corregirle, así como, también la diferencia potencial dice entre los puntos, la diferencia potencial del punto A con respecto al punto B. Dice la diferencia potencial del punto A respecto al punto B.
Bien, a ver con la pregunta del millón. Si por acá pasa 2 amperios y por acá pasa 1 amperio, ¿cuánto estará pasando por acá? Para empezar, ¿estará bien el sentido de la corriente así? ¿O será al revés? ¿Estará bien la flecha para ustedes para la derecha? ¿O será para la izquierda? Para que por acá pasa 2 amperios, ¿eh? Porque por acá te dice que está pasando 1 amperio, ¿no? Quizá no se nota el verde, y por acá pasa 2 amperios. ¿Cuánto estará pasando por acá? ¿Estará bien así la flecha para la derecha o será para la izquierda? Para la izquierda, muy bien, claro, es hacia la izquierda, ¿no? Ahora, bueno, por una simple lógica, ya, por una simple lógica, ¿cuánto estará pasando por acá? Para que por acá pase 2. ¿Cuánto estará con esa intensidad de corriente? Claro, 1 amperio, ¿no? Simplemente, muchachos, 1 amperio. ¿Ya? Aplica primera ley de Kirchhoff. La corriente que llega al nodo, con la corriente que sale del nodo, deben ser iguales, ¿no? Ya, muy bien, entonces borramos esta de acá, ¿no? Mira, ¿qué es lo que le pidan ustedes? Lo que en este problema, muchachos, les piden, voy a retroceder un poco más la cámara para atrás para que tengas una mayor visión, ¿eh? Para que tu campo visual aumente, vamos a colocarlo así, ¿eh? Para que tengamos espacio acá abajo. Mira, muchachos, ¿qué es lo que te piden en el problema? Lo que te piden calcular es el voltaje de esta fuente y el voltaje de esa fuente. Mira, ¿qué se hace? Lo que vas a hacer en este tipo de problemas ya no es aplicar ley de Ohm, porque ya es un circuito más complejo, ¿no? Tienes que aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Pero dónde? Puedes aplicar en el extremo. Si aplicas en el extremo, en el circuito externo, voy a poder hallar él. Y si trabajo acá arriba, nada más, voy a poder calcular él. Así, por separado. Por separado tiene que trabajar, ¿no? Entonces iremos muchas veces en la malla externa, la vamos a llamar así, en la malla externa, ¿ya? Bueno, nos piden primero, ¿no? Nos piden calcular la FEM1 y la FEM2, ¿no? Entonces iremos pues ahí en la malla externa, ya vamos a llamarla así, en la malla externa, ¿no? ¿Qué vamos a aplicar? La sumatoria de voltajes igual a igual a 0. Bueno, eso lo escribo acá arriba ya porque veo que no alcanza. Bien, empezamos así, ¿eh? Mucho ojo, ¿eh? Siempre parte del lado positivo, ¿ya? Mira, por acá vas a partir. Sigues avanzando y vas a pasar de más a menos. ¿Qué se considera siempre? El último signo siempre se considera, ¿ya? Acá empiezo del positivo. Acá voy a pasar de más a menos, entonces voy a restar ahí, ¿eh? Mira, colocamos. Empezamos de esta fuente. A ver, ¿cuánto es? 20. 20, muchachos. Seguimos avanzando. Te encuentras con una resistencia. Cuando te encuentras con una resistencia, le restas. ¿Pero qué le restas? El producto. La intensidad por la resistencia. ¿Cuánto es la intensidad? 2. Y la resistencia, 1. Eso es un esfuerzo mental y te sale 2, ¿no? Pasa de más a menos, se resta, ¿no? Menos la FEM2. Tengo una resistencia. Jóvenes, ¿cuánto será la intensidad de corriente que pasa por esta resistencia? A ver, muchachos, ¿cuánto será la intensidad de corriente que pasa por esta resistencia? A ver, jóvenes, 2 amperios, ¿no? 2 amperios, ¿no? Bueno, ahora seguimos, ya seguimos. Y acá tengo una resistencia. Cuando tengo una resistencia, siempre va a haber una pérdida, ¿no? Porque consume energía, ¿no? Pero como es voltaje, ¿cómo se calculan los voltajes? Intensidad por resistencia. 2 por 2, 4. Seguimos. Nos encontramos con una resistencia. A ver, muchachos, por esa resistencia, ¿cuánto será la intensidad de corriente que pasa?
Ahora, muchachos, si por esa resistencia, ¿cuánto será la intensidad de corriente que pasa? 2 amperios, no, 2 amperios no creo. No es 2 amperios, ¿no? ¿Cuánto está pasando por acá, mira? 1 amperio. Si pasa por acá también, ¿cuánto debe pasar? 1 amperio. Justo me faltó considerar eso, ¿no? Pero no hay problema, muchachos, no hay problema. Corregimos nada más, ya solo se corrige. Para seguir la secuencia, ¿eh? Para seguir la secuencia, vamos a corregirla, ¿no? Vale, empezamos del 20. 20 igual con una resistencia I por R es intensidad por resistencia es 1. Bueno, sigues acá, 2 por 1 es 2, pasa de más a menos, se resta. Este absorbe energía, restas 4, y es acá, 6 por 1, 6. Esto es igual a 0. Bien, entonces con eso seguir operando, tenemos el voltaje de esta fuente, ¿no? A ver, con eso operen ustedes, a ver cuánto sale, muchachos. Así mismo diremos acá, ¿no? Así mismo. ¿Qué más nos piden calcular? También esto de acá. Entonces hacemos también sumatoria de voltajes. Sumatoria de voltajes igual a 0. Muchachos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale esta FEM? La FEM de esta fuente. ¿Cuánto le sale, jóvenes? A ver, operen, por favor, a ver. Operemos. ¿Cuánto sale, muchachos? Dice Angie, le sale 7 voltios. A Piero, 33. A ver, jóvenes, operan bien, ¿eh? Hay que operar bien, muchachos. No vayan a operar mal. A Caro, 7 voltios. Bueno, hay dos que le aceleran igual. Entonces, por lo tanto, serían 7 voltios, ¿no? 7 voltios. Ya. La siguiente también hacemos sumatoria de voltajes igual a 0. Bueno, tenemos ya una respuesta, porque justamente te pide calcular el voltaje de la fuente, ¿no? Mira, para el siguiente podemos trabajar acá arriba nada más, solamente acá arriba, ¿eh? Y bueno, partimos igual del 20, ¿eh? Diremos acá, pues, 20 menos, muchachos, vamos a ver, 1 por 1, 1, ¿no? Menos, ahora voy a seguir acá, mira, lo que pasa es que acá con él voy a ir en contra de la corriente. Cuando voy en contra de la corriente, se considera, bueno, como estoy considerando así, bueno, sale el positivo, acá pierde, pero como me encuentro en contra de la corriente, entonces en esos casos se suma, ¿ya? Pues acá sería más. Estos dos están conectados en serie, por lo tanto se puede sumar y me quedaría 5, ¿no? 5 por 1, 5, ¿no? Y voy a pasar de más a menos. Si paso de más a menos, considero el último signo, o sea, resto, ¿no? Menos esta FEM, sigo, y bueno, acá sí le quito porque pierde energía, entonces sería 6 por 1, 6. Sería, muchachos, menos 6. Menos 6 igual a 0. O sea, lo que pasa, muchachos, por acá, mira, en el circuito normal que trabajamos, siempre le colocamos negativo porque pierde, ¿no? Porque está viendo el sentido de la corriente. Pero ¿qué sucede? Mira acá arriba, solo acá arriba nada más. Sale el 20, acá es positivo, bueno, más 20, acá se consume energía, se va restando, pero cuando llegas acá, te encuentras en sentido contrario a la corriente. Si yo estoy siguiendo así, me encuentro en contra de esa corriente, ¿no? Cuando me encuentro en contra de la corriente, ahí se coloca el signo positivo, ¿no? ¿Y por qué sale positivo, no? Lo que pasa es que es positivo porque es menos. Pero como está en contra es menos también. Menos por menos se hace más, ¿no? O sea, lo común es, pues, hacer así, ¿no? Menos 2. Acá sería menos L. Pero como estoy en contra, es negativo. Entonces, menos por menos más. Resume, si vas en contra, le suma nada más, así de simple. Entonces, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale operando? ¿Cuánto sale operando esta fuente de voltaje?
¿Cuánto sale, muchachos? 18 voltios, ¿no? 18 voltios, ¿sí? Bueno, algo más le piden en este problema, ¿no? Bueno, ¿qué es ese algo más? No sé si tengo espacio, ¿no? A ver, dice así, ¿eh? Eh, a ver, la diferencia de potencial dice el punto A con respecto al punto B. La diferencia de potencial del punto A respecto al punto B. Para calcular eso, voy a seguir con un método. Ese método es el método de la trayectoria, ¿no? Es el método de la trayectoria, ¿no? Método de la trayectoria. Bueno, escogemos el punto de partida que es el potencial en el punto A y avanzamos. A ver, me encuentro con una resistencia. Voy a seguir así, así voy a seguir, hasta llegar al punto B. Sí. Voy a seguir un camino, una trayectoria. Bueno, 2 por 1, 2. Pero como es una resistencia, le restas, ¿no? ¿Menos quién? Menos esta fuente de voltaje. Pero esta fuente de voltaje ya calculaste que sería 7, ¿no? 7. Acá te encuentras con una resistencia, multiplicas intensidad por resistencia, es menos 6. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual con al potencial en el punto B. Por lo tanto, este pasa a restar, tendrías el potencial en A menos el potencial en el B. ¿Qué es esto? Bueno, es la diferencia potencial entre esos puntos, ¿no? Ahora, con el cuánto sale. No sé si ven ahí. Creo que muy abajo ya. Un poquito, te voy a girar la cámara. Ya, ahí con el ven o no ven. He tratado de retroceder un poco más atrás de la pantalla. Acá veremos, jóvenes. Ahora sí se ve, porque he tratado de retroceder un poco más atrás la cámara, ¿eh? ¿Cuánto sale, muchachos? Simplemente estos números negativos, ¿cómo pasan al otro lado? De manera positiva, ¿no? Entonces sería pues 2 más 7 más 6, ¿no? 2 más 7 más 6, ¿cuánto sale, muchachos? ¿Cuánto sale la diferencia potencial entre esos puntos? 15, ¿no? Entonces sería pues 15 voltios. Bien, jóvenes, entonces esa sería la respuesta, ¿ya? Dice, ¿no sería menos 4 en vez de menos 6? A ver, sí creo que sí, ahora vamos a hacer una corrección. Veamos, ¿eh? A ver, 2 por 1, 2 por 1, 2, ¿no? Acá es menos, no, menos 7, casi 2 por 4, está bien acá. Lapsus 4, ¿eh? 4, vamos a corregirlo, a ver, sería menos 9, ¿no? Menos 9 más 4, menos 13. Entonces sería 13, ¿no? Acá sería, muchachos, 13 voltios. Es normal, muchachos, se corrigen, ¿no? Se corrigen más. Y jovencitos, bueno, si desean, tomen una captura de pantalla. De todas maneras, como se está grabando, no hay problema, ¿no? No hay problema, muchachos, ¿sí? Ahora se dice, profe, Ariel, salió de... Ya, ya muchachos, ya toma la foto, ya voy a borrar esta primera parte, ¿eh? Pero tenemos 18, vamos a más. Dos problemas más, muchachos. O sea, al menos yo pensaba desarrollar la 3 y la 4. La 5 y la 6, si alcanza tiempo lo hacemos, y si no, ya pues, ustedes practicarían esos problemas, ¿sí? Bien. Borramos entonces, ¿eh? Borramos entonces con la primera parte. Ya tomaron fotos, ¿no? Borramos ya, muchachos, sí, ¿no? Ok.
vayan leyendo y vayan analizando el siguiente problema, ¿ya? Cosa que ustedes, el previo análisis que han hecho, ya nos permita, digamos, resolverlo de manera rápida. Así que vayan leyendo, muchachos, lean, analicen qué es lo que les pidan en base a eso para hacer los cálculos. O sea que en el proceso ya no se genere las dudas, ¿sí? Voy a hacer el gráfico, muchachos, ¿sí? Es un gráfico un poquito grande, ¿no? Vayan revisando, jóvenes, qué es un voltímetro, qué es un amperímetro. Y tratan de ver si pasa o no pasa corriente por estos instrumentos, si son ideales, ¿sí? Para hacerlo rápido. Híjoles, podría ya borrar esa parte, ¿no? Se puede ya borrarlo para tener mayor amplitud para desarrollar ese problema. Sí se puede, ¿no? Ok, borramos, ¿no? Bien, a ver, Juan, vamos a plantearlo la solución. Bórralo todo, dice, no, todo no, esto no. Y si lo borro, pierdo la información. Dice, ¿eh? Tenemos 10 y 13, no tenemos tiempo, ¿ya? Dice, en el circuito mostrado, dice, o en el circuito presentado, en el que todos los medidores son ideales y las baterías, dice, no tiene resistencia interna apreciable, ¿no? En otras palabras, son fuentes ideales, son instrumentos ideales. El amperímetro mide intensidad de corriente y el voltímetro mide el voltaje o diferencia de potencial, ¿no? ¿Qué es lo que te pide? Dice, determina la lectura de dichos instrumentos de medición eléctrica, ¿eh? Mira, para este tipo de problemas tiene que ser bastante estratégico, ¿eh? Acá no vas a poder aplicar ley de Ohm, porque es imposible reducirlo así. Profe, lo puedo reducir serie, paralelo, no se puede, ¿no? Lo que tiene que aplicar acá son propiedades de serie y propiedades de paralelo. Recuerden que cuando 2 o más resistentes están en serie, la intensidad de corriente es la misma en todos, ¿no? Cuando salgan conectados en paralelo, lo básico que tienen que saber es que el voltaje es la misma en todas ellas. Entonces, con eso, en ese sentido,
Empecemos, ¿sí? Ahora, tenemos acá dos fuentes de voltaje, ¿no? ¿Quién es el que predomina el sentido de la corriente eléctrica? ¿El que tiene mayor voltaje o menor voltaje? Muchos escriban por el chat a ver el de mayor voltaje, ¿no? Ahora, ustedes con él les había enseñado un método, el método de conexión a tierra, o simplemente un método de que de las dos fuentes se escogía la fuente de mayor voltaje y de esa fuente de mayor voltaje el lado negativo se conectaba a tierra, ¿no? O sea, este punto de acá, muchachos, este punto de acá que es el lado negativo de la fuente, vamos a conectar la tierra, ¿no? Conexión a tierra. ¿Y para qué sirve este medio, este método? Tú le conectas a tierra, vas a ver que el potencial en este punto, ¿cuánto será con ese potencial en ese punto? A ver, vayamos acá, dice una publicidad de una 0 voltios, ¿no? A ver, me ayudan a completar ya. Pones acá es 0 voltios. Bueno, si es 0 voltios, ¿cuánto será el potencial en este punto? A ver, muchachos, me ayudan, por favor. ¿Cuánto será el potencial en ese punto? 0 voltios, muy bien. Acá es 0 voltios, ¿no? Y el potencial con ese en ese punto, ¿cuánto será el potencial en ese punto? 0 también, 0 voltios, ¿no? Ahora nos vamos aquí, ¿eh? Muchachos, ¿y cuánto es el potencial en ese punto? El potencial con eso aquí en ese punto, ¿cuánto vale? 12 voltios, muy bien. Acá sería pues 12 voltios, ¿no? Pues si el potencial aquí en este nodo, ¿cuánto es el potencial en ese nodo? Ah, muchachos, participen. 12 voltios, excelente. Ustedes sí son físicos puros. 12 voltios. Acá arriba, muchachos, ¿cuánto es el potencial en ese punto? Arriba. ¿Cuánto es el potencial en ese punto? 6. No, no es 6, ¿eh? 18, muy bien, Giancarlo, excelente, 18. 18 voltios. ¿Y cuánto será con ese potencial en este punto? A ver, con ese en este punto. ¿El potencial cuánto vale? ¿Cuánto es el potencial en este punto, muchachos? 18, excelente, ¿no? 18 voltios, ¿no? Y por acá, ¿cuánto es el potencial en ese punto? 18 voltios, excelente, ¿no? Mira, eso nos ha ayudado bastante y nos va a ayudar bastante. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que él vale 18 y tengo acá el voltaje. O sea, cuando yo tenga los potenciales en esos puntos, yo puedo saber la intensidad de corriente que va a pasar por cada resistencia, ¿ya? Bueno, esa es mi pulmón, aquí está. Mira, yo puedo saber acá la intensidad de corriente. Solo lo voy a hacer para uno nada más, mira. ¿Cómo vas a hacer para calcular? Vamos a colocar acá en una nube. Para calcular con la intensidad de corriente, para cada una de ellas, vas a tener que aplicar ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la diferencia de potencial entre dos puntos es igual a la intensidad por la resistencia. A ver, reste. Diferencia de potencial, 18 menos 0. 18 menos 0. ¿Es igual a quién? A la intensidad, y yo no sé cuánto es, por la resistencia que vale 12. ¿Cuánto sale la intensidad de corriente? ¿Cuánto sale, jóvenes? Dividiéndolo ahí. Bueno, 18 menos 0 es 18, ¿no? 18 entre 12. Puedes seguir simplificarlo, ¿no? ¿Cuánto sale? 1,5, ¿no? 1,5 pasaría entonces acá. 1,5 que es, bueno, si quiere 3 medios, o simplemente 1,5 amperios, ¿no? Híjoles, con esta misma idea, quiero que me digan cuánto es la intensidad de corriente que pasa por aquí. Vamos, muchachos, por acá mismo, pero aplica esta fórmula de acá. Diferencia de potencial es igual a intensidad por resistencia. Acá es 18, acá es 12. Ya tiene los potenciales, ¿no? ¿Cuánto será con la intensidad de corriente que pasa por acá? Hago con eso, como ya han visto por acá cómo se calcula, hay que calcularlo, ¿no? Les ayuda en borrador, ¿eh? Sería pues así, la diferencia de potencial es igual a intensidad por resistencia. ¿Cuánto es la diferencia? 18 menos 12 es igual a intensidad por 12, ¿no?
¿Cuánto sale, muchachos? 0,5, dice, muy bien, 0,5, ¿no? Entonces una por acá pasa 0,5 amperios. A ver, ¿y cuánto pasará la corriente por acá? Ahora, muchachos, ¿cuánto será la intensidad de corriente que pasa por ahí? 1 amperio. Por acá Jone pasa 1 amperio, ¿no? 1 amperio está pasando. Ahora, pregunta del millón, ¿eh? Pregunta del millón. Jóvenes, acá tenemos un voltímetro. Por los voltímetros, ¿pasa o no pasa corriente eléctrica, muchachos? Dice que es un voltímetro ideal. ¿Pasa o no pasa corriente, jóvenes? Por ese voltímetro. No pasa, no pasa corriente eléctrica, ¿no? Entonces, si no pasa corriente eléctrica, es como que él no estuviese en el circuito. Como no pasa corriente eléctrica, es como que él no forma parte del circuito, puedes retirarlo por un instante. Y si lo retiras, ¿qué vas a ver? Que el 9 con el 3 están conectados en serie. Si están conectados en serie, súmalo a ver. ¿Cuánto es la suma, muchachos? ¿Cuánto es la suma de 9 más 3 que están en serie? 12, ¿no? Ya mira, ese 12 con ese 12 están en paralelos. Como están en paralelos, debe haber mismo voltaje, ¿no? Debe haber mismo voltaje. ¿Cómo se calcula el voltaje? Bueno, la corriente, vamos a calcular, muchachos. A ver, por acá pasa una corriente. Y esa misma corriente se va a pasar por acá también. Alguna vez van a ver cálculo, a ver, decimos acá, bueno, diferencia de potencial es igual a intensidad por resistencia. ¿Cuánto es la diferencia? 18 menos 0, 18. La intensidad por la resistencia, bueno, le llamamos el equivalente, ¿no? Es 3 más 9, ¿no? ¿Cuánto sale, Jorge? Sale 18. 18 entre 12, ¿no? Sale lo mismo que el anterior, mira, sale lo mismo que el anterior, que es 1,5. Entonces, por acá Jorge pasa 1,5, ¿no? 1,5 amperios. Y por acá también pasaría con eso 1,5 amperios, ¿no? Eso es lo que estaría pasando por ahí, ¿no? Recuerda que es un voltímetro, por los voltímetros no pasan corriente eléctrica. Ahora, para terminar, jóvenes, ¿pueden decirme cuánto es la intensidad de corriente que pasa por acá? A ver, jóvenes, ¿cuánto será la intensidad de corriente que pasa por ahí? Vamos, muchachos, ¿cuánto es la intensidad de corriente que pasa por acá? Mira, aplica primera ley de Kirchhoff. ¿Qué es la primera ley de Kirchhoff? Que la corriente que llega al nodo, con la que sale del nodo, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿no? La corriente que llega al nodo, con la que sale del nodo, deben ser iguales, ¿no? ¿Será 0? No es 0. ¿Cuánto es, muchachos? 0,5. Excelente. Ustedes sí, muchachos, acá sería pues 0,5. ¿no? 0,5, ¿cuánto es? 1, menos eso es lo más lógico, ¿no? Ya, ahora, jóvenes, quiero que me digan cuánto es la intensidad de corriente que pasa por ese amperímetro. ¿Cuánto será la intensidad de corriente que pasa por ese amperímetro? Dice 4, ¿será 4? A ver, sumemos. Acá llega 1, acá llega 1,5, acá llega 1,5. 1,5 más 1,5 es 3, ¿no? 3 más 1, 4. 4 amperios, ¿no? Por acá Juan pasa 4 amperios. Ahora, por arriba, ¿cuánto es la intensidad de corriente que pasa por ese amperímetro que está acá arriba? ¿Cuánto pasa, muchachos? ¿4 también? A ver, veamos. Por acá pasa 1,5. Por acá pasa 1,5. Por acá pasa 0,5. Mucho cuidado, muchachos, ¿eh? Mucho cuidado. 4 no es. ¿Cuánto es? 3,5. Muy bien. 3,5. ¿no?
¿Cómo sale eso? Kirchhoff, ¿no? Primera ley de Kirchhoff, mira. La corriente que llega al nodo con la que sale del nodo, ¿cómo tienen que ser? Iguales, ¿no? La corriente que llega con la que sale del nodo deben ser iguales, ¿no? Nada más, ¿no? Ya está, se acabó el problema. Bueno, parte del problema, ¿no? Porque el problema nos pide que ahora tenemos, muchachos, que ver que con este problema terminamos, ¿sí? Nos pide calcular la lectura de los amperímetros, ¿no? El amperímetro 1, pide calcular la lectura del amperímetro 2 y nos pide calcular la lectura del voltímetro, ¿no? Nos pide calcular la lectura de cada instrumento, ¿no? Entonces acá iremos del gráfico, la lectura del amperímetro 1, ¿no? ¿Cuánto está saliendo con la lectura del amperímetro 1? Nos está saliendo 3,5, ¿no? 3,5 amperios. Y ahora, la lectura del amperímetro 2. De ahí del gráfico, también la lectura de ese amperímetro nos está saliendo 4, ¿no? 4 amperios. Bueno, algo más nos falta acá. ¿Qué es ese algo más que nos falta? Bueno, lo que nos falta con eso es la lectura ¿de quién? De este instrumento, llamada voltímetro, ¿ya? Bueno, para eso voy a hacer un gráfico, solo una parte nada más, ¿sí? Solo una parte nada más voy a dibujar acá. Mira, nosotros tenemos de datos. El potencial en ese punto es 18 voltios, ¿no? ¿Qué más tenemos de datos? El potencial en este punto es 12 voltios. Que esa resistencia es 4 ohmios, ¿no? Pero este es un voltímetro ideal. Cuando es un voltímetro ideal, su resistencia es muy grande. Si la resistencia es muy grande, entonces no pasa corriente eléctrica. Por ella no pasa corriente eléctrica. No pasa corriente eléctrica. Ya, por eso no va a pasar corriente eléctrica. ¿Qué es lo que mide el voltímetro? Este voltímetro mide la diferencia de potencial, ¿ya? Mide la diferencia de potencial. O sea, ¿qué es el voltímetro? El voltímetro mide la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Porque esta resistencia como que no consume energía. Al no consumir energía, por lo tanto, pues es como que no cumple ninguna función, ¿no? Entonces, vamos a calcular el potencial en ese punto ya se tiene ya. ¿Qué me falta calcular? El potencial en ese punto. Si yo encuentro el potencial en ese punto, lo resto, los potenciales, eso es lo que registra este voltímetro, ¿no? Para ello tenemos acá unos datos. ¿Cuál es el dato? Tenemos acá que la resistencia de él es 9 ohmios. ¿Qué más tenemos de dato? Tenemos de dato de que por ella pasa con eso una corriente. ¿Cuánto es la corriente que pasa? Bueno, voy a colocarlo por acá. La corriente que está pasando, muchachos, es 1,5 amperios. Ahora multiplican, a ver. Lo que pasa es que como tenemos acá una resistencia, como tenemos ahí con esa y una resistencia, en esa resistencia podemos calcular el voltaje, ¿no? El voltaje en esa resistencia es igual a la intensidad por la resistencia, ¿ya? Y calcular el voltaje solo en esa resistencia. Entonces el voltaje que va a ser igual
La intensidad, ¿cuánto es la intensidad? 1,5. 10 medios. O la resistencia, ¿cuánto es la resistencia? 9. Me quedas con el 27 medios, ¿no? 27 medios me está quedando. De voltios, ¿no? En decimal, Jones, ¿cómo se escribe 27 medios? En decimal, ¿cuánto es la mitad de 27? Por el chat escriban cuánto es la mitad de 27. 13,5, ¿no? Entonces, jóvenes, esto viene a ser pues 13,5, ¿no? Este voltaje solo en esta resistencia es 13,5. Ahora tú dirás, ¿y para qué sirve eso lo que ha calculado? Mira, vamos a usar acá. Jóvenes, ¿cómo llegaron a 18? ¿Cómo les ha salido con el 18? ¿Cómo les salió 18 acá? Escriban por el chat, a ver. ¿Se suma, sí o no? ¿Por qué? Porque estás pasando de menos a más. Cuando pasas de menos a más, se suma 6, no, 12 más 6, 18. Pero ¿qué sucede cuando tú te encuentras con una resistencia? Cuando te encuentras con una resistencia, no le vas a sumar el voltaje, le vas a quitar más bien el voltaje, ¿no? O sea, de él, ¿cuánto era su voltaje, muchachos, de él? De él su voltaje es lo que acaba de calcular. El voltaje, muchachos, el voltaje solo de él, ¿cuánto es? 13,5 voltios, ¿no? Entonces, el potencial eléctrico con el que va a pasar, acá lo colocamos así, ¿no? El potencial eléctrico que va a pasar a este punto es la diferencia. 18 menos C va a ser el potencial en este punto. ¿Cuántos cones vale? Vamos, resta muchachos. 18 menos 13,5. ¿Cuánto es ese potencial? 4,5. Entonces el potencial con eso acá sería 4,5 voltios. Por lo tanto, ¿qué es lo que registra con eso? El voltímetro. Entonces para el voltímetro, muchachos, para el voltímetro, lo que él va a registrar, ¿qué es? La diferencia de potencial. 12 menos 4,5, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, ahí tenemos la lectura del voltímetro. ¿Cuánto es 12 menos 4,5? ¿Cuánto, muchachos, menos 4,5? 7,5, muy bien, 7,5 voltios. Esa sería la lectura del voltímetro, ¿no? Bien, muchachos, eso sería todo por hoy. Hasta ahí sería con ese el seminario. ¿Ya? Muchas gracias, muchachos, ¿eh?